Pilar y Federico, están haciendo un análisis y una gran reflexión acerca de esto que mencionaba también Agustín Rossi, ¿no? El rol del peronismo en esta etapa. Federico, buen día, ¿cómo te va? Buen día, María José, a todo el equipo y a toda la audiencia. Contanos, Federico, el fin de semana estuvieron en la Plaza del Pueblo, que se está organizando en distintos lugares. En este caso estuvo un periodista muy importante aquí en la plaza, que estuvo con ustedes. Pudieron hacer un análisis de lo que está ocurriendo con el peronismo y de lo que está ocurriendo con el país. Contanos, Federico, ¿cuáles fueron las conclusiones y cómo se desarrolló esta actividad? Sí, bueno, el sábado, como vos bien decís, a las 19 horas nos reunimos en el anfiteatro de la Plaza de Pilar con Edgardo Moca. Nos parecía una herramienta interesante para pensar la política. Es un momento donde el justicialismo viene de una derrota que siempre abre debates internos y siempre llama a la reflexión, a la autocrítica, para poder construir la nueva identidad opositora primero, que nos va a permitir después ser una alternativa de gobierno en las próximas elecciones. Así que nos pareció muy interesante traer a un periodista, politólogo como es Edgardo Moca, para seguir contribuyendo a esto, a brindarle a la militancia y también a quienes todavía no forman parte orgánica de una organización o de uno de los sectores del peronismo, que pudieran pensar la política, el momento, el presente que vivimos. Así que con un conjunto de organizaciones, con Nuevo Encuentro, con Colina, también con compañeros que se vienen reuniendo de Resistiendo con Aguante los miércoles en el anfiteatro, organizamos, y también con la 2003, una agrupación de Fátima, organizamos ese encuentro que sirvió para esto, para seguir pensando, primero para reunirnos, que es muy importante también en este momento construir cercanías entre los diversos sectores, más allá de que haya diferencias y que aparecen y que van a aparecer, y es lógico y no hay que dramatizarlo. Es importante entre todos confluir hacia la unidad de acción y de concepción, y un poco intentamos eso, escuchamos una visión que es la de Edgardo, que tiene también una posición, y pudimos un poco también abrir el micrófono y debatir. Para nosotros fue importante porque primero fue una convocatoria muy interesante en cuanto a cantidad de personas, pero además por haber visto muchas caras nuevas. Yo ya camino el distrito hace 6 años y vi muchas caras nuevas de compañeros, de compañeras que ante esta nueva situación, este nuevo escenario, están empezando a querer participar, a escuchar y tienen la necesidad también de hablar y sumar su visión sobre lo que está ocurriendo. Federico, el Congreso del PJ, están llegando ya autoridades al Congreso y la Cámpora no va a participar. No sé si vos tenés una posición tomada con respecto a este Congreso del PJ y las elecciones del 8 de mayo. Sí, mirá, yo creo que todos los que nos sentimos peronistas no podemos ningunear el partido que creó nuestro conductor. Tampoco es algo fundamental, pero es el partido que es la herramienta política para presentarnos a elecciones del peronismo, y que si bien es cierto que a veces puede haber actores que nos gusten más o menos, yo soy de los que cree que siempre en la vida y en la política hay que participar para transformar aquellas cosas que no nos gustan, así que considero que de esos debates internos hay que participar, porque es nuestro partido, es el partido que el movimiento tiene como una herramienta electoral, así que es importante, y dentro de esos debates que se están dando, creo que por el momento, sobre todo, es necesario construir una lista de unidad, que todavía acaban de pasar 3 meses, 3 meses del nuevo gobierno, y es necesario no agudizar ahora todas las contradicciones, sino que haya algún factor de unidad, como puede ser Gioja o algunos compañeros que se hablan, para seguir el debate, pero sin ahora que ocurran enfrentamientos que puedan dividir al partido. Creo que hay que construir unidad en este momento, sin apagar las diferencias. Creo que es muy sano que un partido como el justicialismo tenga debates y discuta política. Creo que es algo que venían reclamando muchos sectores, que es sano, que nos va a volver a colocar en el debate de la política nacional, y que también es un poco la sociedad quería de nosotros también escuchar ciertas autocríticas y ciertos debates. También muchos compañeros que
que tal vez no se sentían del todo contenidos y que es necesario escucharlos, ver cuáles fueron nuestros errores de la última etapa y lograr la mayor cantidad de unidad posible del campo popular. El campo popular está enfrentando a nivel internacional, en la región y también en la Argentina, un retroceso muy grande, una ofensiva conservadora muy grande, y nosotros tenemos que ser capaces de ver eso, de entender eso, para construir unidad. Las contradicciones secundarias hay que dejarlas de un lado. Cuando somos gobierno y los trabajadores están defendidos, podemos mirar un poco más qué hace el compañero y tal vez plantear ciertas diferencias, pero cuando estamos en momentos como este, donde realmente hay una avanzada sobre los derechos de los trabajadores, donde realmente hay riesgos de represión, de despidos masivos, como lo que está ocurriendo, creo que tenemos la obligación de ser más racionales y de construir unidad y no estar enfrentándonos entre nosotros. Tal vez el justicialismo ahora lo que más se ve son dos posiciones encontradas, algunos que están muy apresurados por ser oposición y otros que están muy retardatarios y parecen una rueda de auxilio del gobierno, ¿no? Creo que nos debatimos un poco entre ser serviles o ser una oposición que pareciera condenada a ser testimonial porque se va cerrando y porque tiene el kirchnerómetro o el peronómetro y se lo pretende aplicar a todos los compañeros y se ven traidores en todas las esquinas. Yo creo que es necesario una tercera posición, como la que siempre sostuvo el justicialismo, ni apresurados ni retardatarios, que nos permita hacer una oposición racional que pueda ser representativa, ¿no? Con la oreja en el pueblo, llevando adelante las demandas legítimas que tenga nuestra sociedad y no las demandas que tenga una vanguardia iluminada que cree que lo mejor para el país es algo que tal vez el ciudadano de a pie no siente. Creo que si algo tuvo el justicialismo en toda su historia es ser representativo y es tener una oreja junto al pueblo, escuchar las demandas y ser racionales en esta etapa, justamente para eso, para poder lograr la unidad de los diferentes sectores del movimiento y fundamentalmente también volver a acercar al movimiento obrero organizado, que creo que tiene que seguir siendo la columna vertebral del peronismo. Bueno, hoy hay paro nacional, es el primer paro que convoca ATE junto con las 12 TA al gobierno de Macri. Y por otro lado, quería preguntar, por un lado, el rol de los sindicatos, ¿cómo estás viendo esta situación? El paro que no fue muy visible, al menos yo no pude, y hay mucha gente que se enteró ayer de casualidad que iba a haber paro hoy, o sea, no está muy claro, ¿no? A través de los medios que hoy iba a haber paro nacional y movilización, si no fuera por el protocolo y porque la ministra dijo que los iba a aguantar 5 minutos y si no los sacaban. Creo que a través de eso fue que se visibilizó el paro, no a través del paro por sí mismo. No sé cómo lo viste vos. Sí, hasta ahora se estaba viendo de los compañeros de las dirigencias sindicales un poco de demasiada tranquilidad que asustaba un poco, ¿no? Porque los despidos en el Estado son realmente masivos y además se dan con mucha crueldad para con los trabajadores. Se están llevando puesta planta permanente, no les avisan, seguridad tercerizada con listas en la puerta de los ministerios, les avisa a personas que tienen que mantener a sus familias, a ellos mismos, que tienen un año ya planificado de un día para el otro que no van a tener trabajo, gente de carrera, con años, con títulos, con estudios, que absolutamente iban a trabajar, porque nadie nunca defiende a nadie que iba a trabajar, que no iba a trabajar, perdón, pero se está avanzando sobre un montón de trabajadores que efectivamente cumplían sus funciones en el Estado y que directamente se está haciendo una limpieza absoluta, se está achicando el Estado, y frente a eso veíamos un silencio bastante cómplice de la dirigencia sindical, pero que también no nos debe asustar porque Perón nos enseñó que es con los dirigentes a la cabeza, con la cabeza de los dirigentes, y eso siempre es así. El dirigente que no es representativo, más temprano que tarde, sus propias bases se lo llevan puestos y construyen nueva representatividad. Así que eso inexorablemente le va a pasar a todos aquellos que no estén a la altura o que pacten directamente con un gobierno conservador mientras se avancen sobre los derechos de los trabajadores. Yo creo en los trabajadores, creo en el pueblo argentino y no creo que el pacto o el acuerdo entre ninguna cúpula dirigencial pueda adormecer al pueblo frente a tanto avasallamiento.
así que creo que el problema lo van a tener los dirigentes sindicales. También nos preocupa, como vos decís, este protocolo de Bullrich que subordina el derecho constitucional de reunión, de expresión, de peticionar ante las autoridades al de transitar libremente, que además no siempre, si bien es una molestia, por supuesto, los cortes, yo trataría de evitarlos, primero porque cuando uno tiene una demanda tiene que tratar de ser representativo y muchas veces esos cortes van en contra de la representatividad, sobre todo cuando un asunto ya tiene visibilidad. El corte muchas veces sirve para darle visibilidad a un reclamo. Cuando, por ejemplo, obreros despedidos de una fábrica, nadie los toma en cuenta, la única opción a veces es un corte que les dé visibilidad. Pero hay otros asuntos que ya tienen debate nacional y visibilidad, y creo que los cortes pueden ser contraproducentes y que eso lo tiene que pensar el movimiento popular para no terminar alejándose de la sociedad o de capas medias que deberían también acompañar ciertos reclamos. Y además es preocupante por esa expresión de Bullrich de sacarnos en 5 minutos. Nosotros venimos más de la escuela de Néstor Kirchner cuando decía que yo no le voy a pegar a nadie, ¿no? Sabemos que las fuerzas de seguridad deben tener un fuerte control y dirección política y que esa frase muchas veces en manos de las fuerzas policiales puede malinterpretarse o dejar a la libre acción y sabemos lo que pasa, ¿no? Cuando las fuerzas policiales empiezan a sentir mucha libertad para actuar, sobre todo cuando se suprime la prohibición de disparar con balas de plomo o de goma, y también cuando se cercena la libertad de expresión, pretendiendo también encerrar a los medios en algún lugar para que no puedan dar visualización a la represión. Decidir dónde tienen que estar parados por dónde está la noticia. Claro, ¿cuántas veces vimos que ayuda al esclarecimiento de diferentes causas? Emiliano Ferreira, Costec y Santillán, la participación de los medios de comunicación, por lo cual son cosas que vemos grave y que el movimiento popular ahí también tiene que tener una definición. Lo que decía antes, no puede haber compañeros del campo popular que permanezcan en silencio frente a eso, digamos. Hay que tener actitudes racionales de oposición, pero somos de oposición, ese es el lugar aparte que nos dio la ciudadanía con votos y no podemos abandonar esa representación que nos dio gran parte de la sociedad. Federico, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Federico García Caffi, de la agrupación Victoria Peronista.